Ahí. Dice, nombre de la actividad, funcionalidad de los instrumentos. ¿Ya? Aquí vamos a ver la funcionalidad de los instrumentos. ¿Ya? La presentación del caso, esto también es un análisis de caso. ¿Ya? Aquí no hay que diseñar, no hay que calcular, ¿ya? Solamente se nos va a pedir identificar. ¿Ya? En el siguiente diagrama de proceso de un sistema de control, dice, anote los instrumentos de medición en la tabla 1. ¿Ya? Aquí aparece la tabla 1. ¿Ya? Representados por el diagrama de acuerdo, ¿cierto?, a la tabla de instrumentos y funciones. Para los instrumentos que se repiten, se anota solo uno. ¿Ya? Puede guiarse por el esquema o por el ejemplo para completar la tabla. ¿Ya? Y aquí nos presentan un diagrama, ¿cierto? Un esquema con varias funciones. De aquí, bueno, nosotros ya podemos identificar algunas, ¿cierto? ¿Ya? Que son prácticamente una mezcladora y una electroválvula, unos ventiladores o extractores o motobombas, ¿cierto? Que están aquí, que es lo que nosotros vamos a tener que identificar, ¿ya? Entonces, como primera instancia, ¿cierto? Y nos dan un ejemplo, el FT 210. Y ahí aparece, ¿ven? FT 210. Dice que es una variable de medida, que es de flujo o caudal, y la función es un transmisor de flujo. ¿Ya? El tipo de conexión, eléctrica. ¿Ya? Entonces, en esta tablita tenemos que identificar, ¿cierto?, los instrumentos, ¿ya? Todos los instrumentos que aparecen acá. ¿Ya? Y después, en la segunda, ven que una tablita es la tablita 1 ahí. En la segunda, dice, según la norma ISA, determinar la funcionalidad de los siguientes instrumentos. Indique a qué instrumento se refiere en la tabla 2. ¿Ya? Y aquí aparece un par de letras, ¿cierto? Unos números y otra letra. ¿Ya? Entonces vamos a tener que ver qué es lo que es lazo, qué es lo que es instrumento. ¿Ya? El tag, bueno, es la identificación, ¿cierto?, de esto que aparece acá. ¿Ya? Son esas identificaciones. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a tener que identificar qué es cada una de estas eh, nomenclaturas que aparecen aquí. ¿Ya? Preguntas asociadas al caso. Dice, anota los instrumentos en la tabla 1. ¿Ya? Bueno, eso es parte de la pregunta 1. ¿La anotamos? ¿Sí o no? Sí. Indica funcionamiento de instrumentos en la tabla 1. Sí. Anota los instrumentos en la tabla 2 y determina la funcionalidad de los instrumentos en la tabla 2. ¿Ya? Entonces, la 1 y la 2 es parte de lo que es la, la tabla 1, y la 3 y la 4 es parte de lo que es la tabla 2. ¿Ya? Todos los aspectos formales, ¿cierto?, tiene que hacerse en Word, calibre 12, color automático, interlineado 1.15, párrafo justificado, ¿ya? La respuesta debe considerar el desarrollo de una plana como máximo por pregunta, ¿ya? Entonces, anotar los instrumentos en la tabla 1 e indicar el funcionamiento de instrumentos en la tabla 1, ¿ya? Esto es parte de una sola pregunta, ¿eh?, por si acaso. A menos que ustedes eh, copien 2 veces la tabla y para una anoten los instrumentos en la tabla y después indiquen el funcionamiento. ¿Ya? Pueden anotarla 2 veces, una tabla completa, tal como aparece ahí, aquí, ¿ya? Y en una le colocan eh, instrumentos, ¿ya? Y en la otra le colocan funcionamiento, ¿ya? Para que no haya ambigüedad, ¿ya? O para que, yo sé que está de más, ¿ya? Porque si anotamos en la tabla 1 el instrumento, ¿cierto? Y anotamos el funcionamiento, ya está contestada la 1 y la 2. O colocamos en el encabezado la 1 y la 2 y colocan la tabla ahí respectiva. Lo mismo para la 3 y la 4. ¿Ya? Ahí ustedes deciden. Para que no les vayan a descontar, por ejemplo,
puntos por no colocar la pregunta 2, ¿ya? Sabemos que es parte de la pregunta 1, ¿ya? Es el complemento. Lo mismo que la 4, es el complemento de la 3, ¿ya? Pero para asegurarnos, ¿ya? Eh, de obtener los 25 puntitos, ¿ya? La podemos hacer así. O copiamos 2 veces la tabla, o anotamos la pregunta 1 y 2 en el mismo encabezado, ¿ya? Para cumplir, porque ahí dice su respuesta debe considerar el desarrollo de una plana como máximo por pregunta, como máximo, ¿ya? O sea, como máximo tenemos que tener una plana por pregunta, ¿ya? No dos, ni tres, ni cuatro, ¿ya? Obviamente que esto, aunque no aparece, fíjense que no aparece, por si alguien pregunta ahí, como no aparece, siempre tenemos que seguir los aspectos formales de un informe, donde va a tener introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía y lo más importante que es la portada para identificar de qué se trata, ¿ya? Y eso, aunque no se los pidan, tienen que hacerlo, ¿ya? Tienen que hacerlo. Y acá lo más importante, la rúbrica, ¿ya? La rúbrica. Primer criterio, identifica los instrumentos del sistema de control, ¿ya? Entonces, reconoce la totalidad de los elementos de un problema, ¿ya? Entonces, para poder identificar y obtener los 25 puntos, tenemos que identificar, ¿cierto? La totalidad de los instrumentos que aparecen acá, ¿ya? ¿Ya? La totalidad. De lo contrario, si es que nos falta uno, ya van a empezar a bajar los puntitos, ¿ya? Determina la funcionalidad del sistema de control, ¿ya? La funcionalidad, ¿ya? O sea, primero identificamos el instrumento y después determinamos su función, ¿ya? Reconoce la totalidad de los elementos de un problema, ¿ya? Aquí debiera salir la función, ¿ya? Después dice, identifica los instrumentos del sistema de control 2, ¿ya? O sea, esto de aquí, esto de aquí, ¿ya? Dice, reconoce la totalidad de los elementos de un problema, ¿ya? Y después tenemos, determina la funcionalidad del sistema de control, ¿ya? Del control 2, dice aquí, obviamente. Entonces, reconoce la totalidad de los elementos de un problema, ¿ya? Y aquí debiera también ser la funcionalidad, porque aquí están evaluando la función, y aquí están reconociendo eh, la identificación, ¿ya? Esto es como la pregunta 3 y la pregunta 4. Lo mismo aquí, pregunta 1 y pregunta 2, ¿ya? Si logramos hacer eso, obtenemos inmediatamente los 25 puntitos, ¿ya? Y eso equivale a el 100%, ¿ya? Entonces, vamos a tener que ver, primero, antes de empezar aquí, ver lo que es algunos aspectos teóricos para poder identificar, y después vamos a analizar lo que es la norma ISA, ¿ya? Que la tenemos aquí, bueno, yo la tengo aquí en español y la tengo en inglés también, ¿ya? Instrumentación, ¿ya? Instrumentación, symbol and identification, ¿ya? Aquí, bueno, eso no nos interesa mucho, ¿ya? Pero sí nos va a interesar eh, toda la nomenclatura para poder identificar, ¿ya? Bueno, eso es parte de lo que tienen ahí nomás, ¿ya? Pero nosotros vamos a poner aquí, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a ver lo que es el material, ¿ya? Si tienen alguna duda, pregunta, mmm, háganlo saber nomás, ¿ya? Así que, Profesor, buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Enrique Flores y Hola, ¿cómo estás, Enrique?
Bien, bien. Oye, le quería hacer una consulta. Resulta que yo en esta evaluación de la 3 Ajá. eh, estoy identificando no muchos instrumentos, son pocos los instrumentos que estoy identificando. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero Para la eso sería. tabla uno, ¿ya? ¿Eh? Para la tabla uno de los instrumentos, mira, ¿Eh? yo te puedo dar el dato así para que tú puedas más o menos, bueno, para que todos puedan más o menos eh, tener una idea, ¿ya? Son aproximadamente 15, ¿ya? Pues yo ya los identifiqué ya, yo ya los tengo identificados, ¿ya? Ahora, para la pregunta 3 y 4 para la identificación de eso, bueno, ahí vamos a ver cómo identificamos la pregunta 3 y 4, ¿ya? Profesor, Pero sí, buenas tardes compañeros. buenas tardes, Eh, Jorge. sí, me está generando una duda esto, profesor, ya que la última clase Ajá, el profesor Arnaldo dijo que solo eran los instrumentos de medición, no eran todo lo que aparece en la sí, tabla, correcto. no fueran a colocar instrumentos que no realizaran una medición, ya que él lo iba a encontrar malo. Entonces yo Correcto. diría que no son 15 sino son 6. No, Yo porque también pienso lo mismo, que son 6. hay instrumentos que miden flujo o caudal, miden temperatura, miden Claro. presión, Presión, temperatura, presión, claro, y nivel, nivel. y Sí, hay unos que miden posición. serían en total, o no estaremos equivocados, pero nosotros calculamos 7 porque uno se repite que el Z214 con el Z215 que cumplen la misma función. Están en diferente lazo solamente. Sí, ya. Bueno, eh, yo les voy a dar la indicación de lo que yo manejo, ¿ya? Ustedes tomarán la decisión de cuántos colocan o no, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias. Igual te Acuérdense que, acuérdense que si ustedes colocan un instrumento, ¿ya? Eh, ahora, como estamos hablando de instrumentos, ¿ya? De instrumentos, todos los que yo les, la cantidad que les nombré, ¿ya? Son instrumentos, ¿ya? Por lo tanto, ustedes van a tener que tomar la decisión porque si les llega a faltar uno, no dos o tres, créanme que les va a ir a empezar a bajar el puntaje, ¿ya? Independiente, independiente de lo que les, de la instrucción que le pueda dar el profe, ¿ya? Porque yo me baso en lo que tengo acá, ¿ya? Yo me baso en lo que tengo acá. Yo podría decirle, no, sí, está bien, son seis, pero yo no veo seis, yo veo más, ¿ya? Por eso tenemos que ceñirnos a lo que aparece acá, ¿ya? Profesor, Ah, sí, me voy a volver a hacer otra consulta. Resulta que sí, sí, dele nomás. son como 6 instrumentos de medición que son como más específicos, que miden la temperatura, miden el caudal, el flujo y ese tipo de cosas. Pero también uno puede agregar otros instrumentos como son instrumentos secundarios. Puede ser así para especificar bien lo que es un instrumento de medición con respecto a otros instrumentos, porque yo, por ejemplo, puedo Sí, pensar por en una supuesto. válvula también en un instrumento. Sí, pues. Por ejemplo, la válvula, hay válvulas de flujo, que hay tipos de, por ejemplo, el tipo de conexión puede ser eléctrica neumática, la variable a medir, el flujo caudal, a cualquiera de los dos. Y es más, le puedo dar otro ejemplo de lo que acabas tú de mencionar, la FV 210. Ahí hay que buscarla.
¿ya? Profe, a ver, a lo mejor a lo que se puede referir el profesor que planteó ese tema es que al final Ujú. las válvulas son elementos finales de control, no es un instrumento. Ya, pero ojo con eso, ¿ah? Porque fíjense en esto de acá, fíjense en esto de acá, ¿ya? Yo sé que esto es una válvula, lo mismo que eso, ¿cierto? Eso. Esto sé que podría ser una bomba, ¿ya? Pero fíjense en lo que aparece en el círculo o en la descripción que aparece en el círculo. Es eso lo que ustedes tienen que analizar, porque esa nomenclatura nos está diciendo algo. La FV 210, ¿ya? Es verdad, es una válvula, ¿cierto? Es una válvula que puede ser eléctrica o neumática, ¿ya? Pero la nomenclatura aquí dice que la variable de medida, ¿cierto? Es flujo o caudal, ¿ya? Por lo tanto, sí es un instrumento en este caso, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Por eso hay que fijarse. Ustedes lo que tienen que analizar acá son estos circulitos que están acá, ¿ya? Con esa descripción, ¿ya? No guiarse por el esquema. Ustedes fíjense acá, pues, esta no tiene nada, no tiene descripción, no está el circulito, ¿ya? Por lo tanto, yo esto asumo que es una válvula nomás, ¿ya? Que puede ser manual, por el símbolo que tiene ahí, ¿cierto? Pero miren esta de acá, pues, esa de ahí, esa de ahí, la TI, la TC, la ZT, ¿ya? Por eso, ¿ya? Y se lo vuelvo a repetir, se lo recalco, por eso aparecen estos símbolos, ¿ya? Identificar cada uno de estos símbolos, ¿ya? Significa interpretar. ¿Qué es? ¿Por qué tienen esas letritas? ¿Por qué tienen esos números? ¿Ya? Porque no están puestos al azar, ¿ya? Y para eso es la norma ANSI, ¿ya? O ISA, perdón, ISA. Sí, pero los números se repiten porque el mismo lazo de control. Claro, pero Ah, por ejemplo, la 210, fíjense, se repite el número, pero no la nomenclatura en cuanto a la letra, po. Miren, ahí. Y acá igual, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, estas tres, así a simple vista, miren la FT. Estas tres son totalmente distintas. Y yo aquí ya tengo cuatro identificadas. Así nomás, ¿ya? Por eso, ustedes toman la decisión, ¿ya? Yo les voy a dar las indicaciones, o les voy a dar más o menos la instrucción para que ustedes puedan realizar el trabajo, ¿ya? Pero ustedes al final van a tomar la decisión, ¿ya? Porque si tienen más, no se las pueden evaluar mal, todo lo contrario, ¿ya? Porque nosotros estamos identificando, ¿ya? Por ejemplo, la FT, pues, ya la FT, miren, la FT, aquí está, la FT 210, dice que es la variable de medida, flujo caudal, miren, la FT, es de flujo caudal, la función, transmitir flujo, ¿ya? Y el tipo de conexión, eléctrica, ¿ya? Está asociada a algo. Pero la FC, por ejemplo, ¿ya? La FC, fíjense, también es 210, pero pero ya es no es el FT, controlador de flujo, po. Flujo control, ¿ya? controlador de flujo. Correcto, correcto, correcto. Pero es parte de, por lo tanto, también tengo que incluirlo, ¿ya? Por eso está ahí, ¿ya? Por eso les digo, si ustedes toman la decisión, yo solamente les voy a comentar más o menos
cómo identificarlos, ¿ya? Para que... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo por ahí? Sí, profe. En línea con lo mismo, es Ah, que el informe, o sea, el informe, la tarea tiene primero punto 1 y punto 2, donde están las tablas, y sí, luego vienen cuatro preguntas. sí, Entonces, correcto. en el punto 1, en la primera, dice identifique los elementos de medición solamente. Sí, Y entonces quizás por ahí va la duda de los compañeros. Solamente los instrumentos de medición. ya. Después viene, bueno, eso. Sí, la identifica, sí, ¿ya? Ahora, esta tabla, fíjense, tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Si nos ciñéramos por la tabla, por algo está ahí, ¿ya? Podríamos decir que son 8, ¿ya? Pero yo sé que no son 8, son más, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan el informe, pueden hacer referencia aquí, cuando hagan esto, ¿ya? Pues lo van a hacer en Word, hacen referencia a la pregunta 1 y a la pregunta 2, aquí. Entonces, anota los instrumentos de la tabla 1, ¿cierto? E indica funcionamiento de instrumentos en la tabla 1, ¿ya? Esto que está aquí, la 1 y la 2, la pueden hacer una sola, porque basta con que ustedes la anoten una sola vez, la 1 y la 2, aquí como encabezado, ¿cierto? Ahí como encabezado, y hagan la descripción o anoten el instrumento o los instrumentos, coloquen la variable, ¿cierto? La función y el tipo de conexión, ¿ya? Más o menos para que no la coloquen dos veces, porque si la colocan dos veces no tiene sentido, porque es colocar la tabla dos veces. Porque en una es identificar, anotar los instrumentos que estarían aquí, anotamos los instrumentos aquí, en esta columna, que es la primera, donde dice símbolo de instrumento, y después dice indica funcionamiento, aquí, funcionamiento, aquí, la de aquí, la columna 3, que es esa, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes colocan la 1 y la 2 como una sola, y en una sola tabla, para no repetirla, ¿cierto? Ya se están ahorrando una plana, ¿ya? Porque acuérdense que están pidiendo una plana por pregunta, ¿ya? Ahora, esto no da para interpretación, ¿ya? No da para interpretación. Ahora, ustedes verán si lo toman o lo dejan, ¿ya? Pero yo les aconsejaría que tomen todo lo que está acá, ¿ya? Porque no hay ninguno repetido, no hay ninguno repetido. Mm, Profe, una duda en relación sí, al diagrama. sí, sí, ¿Podría bajar el diagrama? Dice que donde está la válvula Profe, hay FC. uno repetido por el TV 211A y el TV 211B. Paga todo con tus pesos Scotia. Simple y sí, rápido. ese. Y entre recompra. Pero, sí, sí, que alguien estaba hablando antes. No sé si era Eduardo, parece. Sí, sí, El, profe. Donde está el la te- válvula FC, bueno, que en realidad son todas FC. Donde está el FC 210 y FB 210, ahí en esa zona, Sí, ese instrumento FC, por lo que entiendo, es un instrumento de control que actúa sobre la válvula que está ahí, FC, sí, pero luego correcto. hay otro instrumento que lo estuve buscando y es como flujo variable, que parece que también es un actuador. Entonces parece que hay dos cosas actuando sobre la válvula. No sé si estoy entendiendo mal. Sí, sí, no, sí, está bien. Por eso es la nomenclatura. Por eso aquí aparece FC y FV, ¿ya? Esas letras indican algo, ¿ya? Sabemos que es una válvula. No hay discusión, ¿ya? No hay discusión con respecto a eso, ¿ya? Pero lo que significa eso, ¿ya? El 210, ¿ya? Yo también me cambié de compañía. Profe, pero sobre el FI Sí, 210 que actúa sobre el FC este. 210 y el FT 210 que actúa del control,
también Sí. actúa la temperatura y la presión sobre ese instrumento. El FI, Sobre el FI actúa la temperatura y la presión. sí, Y ese controla, junto con el flujo, la válvula. sí, O sea, la duda es, ¿esa válvula ya, está siendo controlada por dos vías al mismo tiempo? ¿Es ya. eso? Yo diría que Eh, por dos parámetros más que dos vías, profe, ¿no? sí, dos parámetros, ¿ya? Ahora, no sé, eh, a ver, no se vayan tan, en este caso, no vayan más allá de lo que les están pidiendo. No se preocupen, ¿ya? De qué es lo que hace, cómo funciona, ¿ya? Ustedes preocúpense de qué es lo que significa eso, porque eso es lo que están pidiendo, ¿ya? No que la válvula va a funcionar a través de estos instrumentos, ¿ya? O Sí, vamos a sí, tener control de estos estamos, instrumentos, ¿ya? profe, ¿Sí? sí, estamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que en el caso del FB es como un poco ambiguo lo que hace, entonces por eso que El lo intento F, deducir ya, con el el resto FV, de la... Mm. ya, el FV 210, ¿ya? Ya. Fíjense que el FV, ¿ya? El FV está asociado al FC, ¿ya? Y el FC, ¿cierto? Que es la válvula, aquí, que es la válvula, solamente describe, ¿ya? Describe, sí, el Ah, profe, FV. ya entendí, creo que fue efecto de mi ceguera, estoy medio piti. Ajá. El instrumento TT-211 no actúa sobre FB, sino que nada más que va conectado a las otras líneas, lo vi mal en realidad. Esta de Va aquí. conectado a TC-211 y a TC-211A. El TT-211 va en otra línea, yo me confundí. Ah, ya, sí, puede Como ser. está muy pegada la flechita, pensé que iba sobre Sí. FB210. Claro. Ah, esta de aquí. No, Y arriba, esta. arriba, arriba, FB210. FB210, Ah, a la derecha ahí. esa flechita no va a FB210, po. No, 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 no. No, Sí, porque esto está indicando aquí la sí, conexión que hay entre ese punto, como sigue aquí. ¿Ven? Si ustedes se fijan ahí, sí, ¿ya? Es sí. como el caminito que debiese seguir. Si esto lo Profesor, viésemos como, ¿sí? ya ahora estoy entendiendo mejor este sistema. Aquí hay un sistema de control que también tiene que ver con la conexión eléctrica, si no me Sí, por equivoco. supuesto. Todo esto Sí, que está acá, que está como entrelazado uno con otro, es una conexión eléctrica del tema de los controladores y de los instrumentos. Si correcto. no- ah, Eso mismo. Sí, porque donde dice el tipo de conexión, ¿ya? El tipo de conexión, aquí son, la mayoría son eléctricas, ¿ya? El tipo de conexión eléctrica, porque estamos actuando sobre el electroválvulas. Y las electroválvulas funcionan con una conexión eléctrica. O sea, no hay más que decir ahí, ¿ya? Salvo que pudiésemos tener una válvula de doble función, que podría ser eléctrica y neumático, que también nos da esa opción, ¿ya? Y obviamente que en tipo de conexión tenemos que colocar que va a ser eléctrica y o neumática, ¿ya? Que es el caso de la que está ahí, ¿ya? Ahí. ¿Ya? si la FC también tiene esa misma conexión, porque tiene electro neumática. Sí, ahí hay tres de ese tipo. Profe, ¿por qué tiene la línea tiene dos rayitas? Eso es neumático parece, ¿no? ¿Cuál?
Las ¿Esta? todas las válvulas entre la conexión como entre el posicionador que yo podría decir porque está controlado por un y arribita tiene dos rayitas, todas tienen medio cruzadas, parece que eso no es neumático. Ah, ya, sí, eso que está ahí. Sí, Ya, todas tienen. sí, es que no alcanzo a ver Sí, no, está aquí. chiquitito, o sea, ahora mirando Sí, bien ahí. ahí, eso que sí, Ah, esas líneas que están ahí. ¿Ya? Entonces, pero más que ver esas líneas, ya, más que ver esas líneas, nosotros tenemos que ver esta nomenclatura que dice, está aquí, la TV 211B, ¿ya? Entonces, como ya vimos el esquemita, ¿ya? Vamos a ver aquí, porque tenemos que saber también lo que es un lazo, ¿ya? Y para saber qué es un lazo, nosotros debemos conocer cómo funcionan nuestros sistemas, ¿ya? Si es de lazo abierto o de lazo cerrado. ¿Alguien sabe lo que es un lazo abierto o lazo cerrado? a grosso modo, el lazo cerrado el que tiene retroalimentación y el Correcto. lazo abierto el que no tiene retroalimentación. Es como la parte Exacto, sí. más, En palabras lo más simples, claro, claro. sí, en palabras simples es eso, ¿ya? En un sistema de lazo cerrado, que es el que nosotros debemos de trabajar, porque es la única forma de que nosotros podamos saber cuándo falla algo, cuándo falla un sensor, por ejemplo, el poder detectar fallas es poder a través de la retroalimentación de mi sistema, de que haya una conexión entre todos mis sistemas, ¿ya? Que haya un sensado de toda la operación, una retroalimentación, y esa retroalimentación vaya dando indicaciones, ¿ya? Un lazo abierto no, porque un lazo abierto no tiene retroalimentación, su nombre lo dice, abierto, ¿ya? Nunca nos vamos a enterar si es que falló, salvo cuando deje de funcionar, ¿ya? Y eso también, ¿ya? Eso también está apuntado acá, pero aquí, en esta parte de aquí, ¿ya? Porque aquí aparece el tipo de lazo, si es abierto o cerrado, ¿ya? Y para eso, nosotros vamos a tener que identificar estas letritas que están acá, el numerito y esa letrita, ¿ya? Aquí en la parte de lo que es el diseño de circuito, de lo que es el material, ¿cierto? Hay un análisis y un material bastante eh, reducido de lo que es el análisis de la norma ISA, ¿ya? A través de los instrumentos, ¿ya? Y aquí es donde nosotros vamos a tener que poner mucha atención, ¿ya? Por ejemplo, las letras, ¿cierto? Significan algo, ¿ya? Y ese algo ya está definido, ¿ya? Está definido. Por lo tanto, cada una de estas letritas de la A hasta la última letra que es la Z, ¿ya? Significa algo, ¿cierto? Y veamos, por ejemplo, la F, a ver, veamos aquí, la ZT. La ZT, ¿ya? Veamos qué se supone que debiese ser de acuerdo a esta descripción, ¿ya? Como primera letra tenemos la Z, ¿ya? Dice que es de posición, fíjense, de posición, y la T dice temperatura, ¿ya? Pero aquí vamos a tener que hacer una salvedad, ¿ya? Porque también nos dan unos numeritos, ¿ya? Y esos numeritos están un poquito más abajo, ¿ya? Bueno, aquí en ese enlace aparece, vamos a ver si es que nos permite aquí. Claro, aquí está la norma ISA, ¿ya? Completita, ¿ya? Pero no nos vamos a ir por esa porque es muy larguita, ¿ya? Entonces, estas letritas están ordenadas, ¿ya? Y ahí vamos a ver un ejemplito que aparece un poquito más abajo, ¿ya? Para poder interpretar.
¿ya? Para poder interpretar cada una de estas nomenclaturas, ¿ya? Hay que dar un ejemplo, ¿cierto? No, eso es un ejemplo nomás. ¿Ya? Un par de electroválvulas, ¿cierto? Un datasheet, una hoja de datos, que en este caso no nos interesa mucho, porque nos interesa saber qué significa cada una de esas, ¿ya? Ahí nos dirige a la página de Festo, ¿ya? Y aquí llegamos a lo que es los diagramas eléctricos de conexión de sensores, transmisores, actuadores y elementos finales de control, ¿ya? Los lazos de control, ¿ya? ¿Ya? Existen 4 etapas principales en la implementación de proyectos de automatización, en las cuales se debe realizar alguna pregunta antes de continuar a la siguiente etapa, ¿ya? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué información necesito? ¿Qué apoyos están disponibles? La planeación, ¿ya? ¿Qué partes son necesarias? Principio de funcionamiento de la solución. La realización, ensamble, programación y pruebas. La revisión, tarea realizada, en caso de que no, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer o qué puedo mejorar? ¿Qué estuvo bien? ¿Ya? Y los procedimientos para implementar un lazo de control, ¿ya? Y aquí nosotros, bueno, vemos un pequeño dibujito, ¿cierto? Donde entra agua caliente, ¿cierto? Aquí tenemos un conversor, ¿cierto? De agua fría, sale vapor, una electroválvula, ¿cierto? Y la corrección, tenemos un sistema de corrección, cálculo de parámetros, ¿cierto? Y un circuito cerrado de control. Por lo tanto, sería un lazo de control cerrado, ¿ya? Ahora, este dibujito aquí representa que tenemos retroalimentación de lo que entra respecto a lo que está saliendo, ¿ya? Y así se devuelve para saber qué está aconteciendo. Porque imagínense que no tenemos vapor a la salida y acá nosotros no vamos a saber, si no tenemos una retroalimentación, qué está pasando, ¿ya? Entonces, un sistema de control debe conseguir o debe seguir el siguiente procedimiento: conocer la variable de control, proponer una filosofía de control, realizar un modelo matemático, ¿cierto? Realizar un modelo electrónico, construcción de prototipos, etcétera, y la retroalimentación del sistema. Lazo de control abierto, ¿cierto? Lazo de control cerrado. El lazo de control abierto, por definición, ¿cierto? Es un sistema de control abierto usualmente que conlleva un control mediante tiempos, ¿cierto? Y este control además se caracteriza por poseer una retroalimentación del sistema para ajustar los valores de la variable manipulada, ¿ya? Entonces tenemos la entrada, elemento final de control, el proceso y la salida, ¿ya? No hay una retroalimentación de mi sistema, ¿ya? Los sistemas de lazo o de control de lazo cerrado se caracterizan por tener un elemento que realiza una retroalimentación al sistema, ¿ya? Esto permite el siguiente, o que se autorregule, se corrija, ¿ya? Porque si tenemos un sistema sofisticado, por ejemplo, podemos tener un sistema que controle, no sé, la temperatura de un lugar físico, y la mantenga a cierta temperatura independiente de las condiciones del lugar, ¿ya? Si sube, la mantenga o la baje; si baja, que la suba para mantenerla a cierta temperatura, ¿ya? Eso, por ejemplo, sería un sistema de lazo cerrado. Existen muchos, por supuesto, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama eléctrico, ¿cierto? Donde aparecen, esto parece que ya lo conocen ya. Les debe recordar la EP anterior, ¿ya? Los métodos de verificación no, eso por ahora no. Los fallos no. Ya, ese sería el cierre, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá y a analizar lo que son las normas ISA, ¿ya? Porque de acuerdo a esto, es lo que nosotros vamos a tener que identificar, ¿ya? Identificar todo lo que es instrumento y lo que está asociado a ese instrumento, ¿ya? ¿Ya? Entonces,
todos estos procesos. A ver, déjenme ver si es que podemos verlos de aquí mejor, ¿ya? Es que esta es yo creo que también lo más probable es que la tengan ustedes, o si no, se las puedan enviar ahí, ¿ya? Las normas, aquí habla de las normas, obviamente, de la instrumentación y control, ¿cierto? Para que se empleen, ¿cierto? Sabemos que son símbolos que están normalizados y en donde nosotros estemos, ¿ya? Vamos a poder interpretar un plano a través de las normas, porque cuando son estandarizadas o normalizadas, ¿cierto? Se ocupan para diseñar aquí o en la quebrada del Ají, o aquí en la China, o aquí y en la China, ¿ya? Así que no necesitamos saber chino para poder interpretar un diagrama, un esquema, por ejemplo, ¿ya? Algunos eh, normas, ¿cierto? Que acompañan la norma ISA de Instrument Society of America, ¿ya? Tenemos la ISA 5.1, que es la que nosotros vamos a tener que trabajar, ¿ya? Y aquí aparece más o menos en qué se usa, ¿ya? Cuáles son las características y el uso que se le da a estas normas, ¿ya? Dibujo, diagramas, ¿cierto? Especificaciones, descripciones, funciones, bocetos, planos en general, ¿ya? Tampoco vamos a andar mucho en eso porque no es necesario, ¿ya? Queremos llegar a lo que son de tuberías tampoco. Piping and Instrument Drawing, ¿ya? Ya, y aquí ya se aparece o se parece más a lo que nos están presentando, ¿cierto? Los circuitos representan instrumentos que pueden ser de distintos tipos, ¿ya? Fíjense que las letras que indican qué tipo de instrumento es, su función y la variable relacionada, ¿ya? Fíjense que dice aquí que los círculos representan instrumentos, ¿ya? Para que nos quede claro. Las letras indican qué tipo de instrumento es y su función y la variable relacionada, ¿ya? Los números indican el lazo de control, ¿ya? El lazo de control, ¿ya? Por ejemplo, instrumentos discretos, bueno, aquí hay un par de símbolos, ¿cierto? Displays, función de computadora, control lógico, ¿ya? Aquí tenemos varios simbolitos, ¿cierto? Figuritas, ¿ya? Si necesitan este PPT, se los puedo pasar, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, y aquí nos dan una descripción ya más detallada de lo que significa esto, ¿ya? Fíjense, la primera letra, ¿ya? Es una variable. La segunda letra, función de lectura, ¿ya? La tercera letra, si es que hubiese, función de salida. El número, el lazo de control. Y después tenemos un número adicional, ¿cierto? Que va a ser el número de panel, ¿ya? Por ejemplo, la F es de caudal. Fíjense, la F es de caudal. Por lo tanto, todas las que tengan F, donde dice variable de medida, va a ser flujo o caudal, ¿ya? Después dice la letra E, elemento primario, ¿ya? Dice después elemento montado en campo, ¿ya? El circulito ahí. Y dice que el lazo de control número 101, ¿ya? En esta segunda indicación, ¿cierto? Donde dice TIC, el indicador, dice que es temperatura, ¿ya? La letra T es de temperatura, montado en el panel número 2, ¿cierto? Que es un controlador, la C, controlador, el lazo de control el número 60 y el elemento en panel accesible al operador,
¿ya? La línea que aparece ahí, ¿ya? Entonces, si ustedes o volvemos a lo anterior, prácticamente aquí ya nos están describiendo la función, ¿cierto? O la variable que estamos midiendo, ¿ya? Si es F, caudal, caudal o flujo. Si es T, indicador. O sea, perdón, temperatura, ¿no? Temperatura, ¿ya? La I es indicador y la C es controlador, ¿ya? Entonces, tenemos la primera letra, ¿cierto? Que identifica la función. La F dijimos que era flujo caudal, ¿cierto? Y aquí tenemos que ir después a las letras, ¿cierto? A la descripción que significa la letra, el número de lazo, ¿cierto? Y este sufijo A que va a indicar, ¿cierto? Algún, una variable o instrumento del mismo tipo, ¿cierto? La variable F es flujo, función principal, controlar, ¿cierto? La función auxiliar, registrador. El número de enlace de control es el 102, ¿no? Y el sufijo se considera cuando se tienen varios instrumentos del mismo tipo, ¿ya? Dentro del mismo lazo. Bueno, esto no se ve mucho, pero aquí aparece, ahí aparece, ahí. Ahí aparece las letritas, ¿cierto? Déjenme ver, que no lo alcanzo a ver, porque estoy medio piti. Aquí aparece lo que es la primera letra, la segunda letra, ¿cierto? Donde aparece aquí la descripción de cada una de ellas, ¿ya? Si ustedes se fijan, ahí, ¿ya? Entonces, hasta la Z que es posición, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, no hay muchas nomenclaturas distintas, ¿ya? Hay varias que se parecen, pero cambia el lazo, ¿ya? Por ejemplo, la P, y hay unas P, ¿sí? Hay varias P, hay dos que tienen el mismo lazo, ¿ya? Por una PT y una PC, ¿ya? Una controla temperatura y la otra, la C, conductividad. ¿Sí? Rafael, ¿alguien quería decir algo parecido? Pero PT es el transmisor de presión y el PC es el controlador de presión. ¿Perdón? Ahí las PT, hay dos PT, hay una PT y una PC, ¿no? ¿Esa habla usted? Sí, correcto. Pero la Sí, PT es el transmisor de presión y el PC es el controlador de la presión. sí, correcto. Sí, ¿No es cierto? Sí, sí. sí. Ya. Tal cual. Claro. Sí, tal cual. Tal cual. Y Sí, uno, al tener la rayita, sí, quiere decir que el instrumento de panel, pues, o sea, es donde el operador ve ahí el correcto. controladorcito ahí con los numeritos y hace esto. Por eso tiene la rayita al medio, ¿no? Sí. Correcto. PC Claro, 212, control de presión claro. y lazo 212. Y al tener la Sí, rayita al medio, un instrumento de panel. correcto. Claro. Sí. Tal como aparece en la Es descripción algo aquí. físico, es algo físico, Sí, medidor sí, físico. sí. Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, eh, el análisis que nosotros estamos haciendo acá eh, está ahí, ¿ya? Por eso yo les decía al principio que más o menos son 15 15 variables, ¿ya? Y tenemos que describirlas, ¿ya? Aunque nos estén pidiendo instrumentos, ¿ya? Porque todas cumplen la función de, ¿ya? Todas cumplen la función de medición, ¿ya? Aunque una transmita,
¿cierto? O que una controle, ¿ya? Pero siempre es mejor panel accesible, sí, correcto, panel accesible al operador, ¿ya? Tal como aparece acá, ¿ya? ¿A dónde estaba? Aquí, aquí, en esta de aquí, aquí, panel accesible al operador, ahí, ¿ya? Es eso, Profe, ¿sí? volviendo, o sea, en línea con esta misma definición, hay un tag que está en la prueba que no he podido dar exactamente, que es el A y C. Y al mirar A y C, la primera variable A se refiere a análisis. Entonces, no se especifica qué Sí. variable, no se especifica qué variable no es temperatura, no es flujo, no es nada, pues es análisis, es como medio ambiguo, ¿no? Déjame, espérate, ¿cuál No, más sería? abajo, más abajo, más abajo. Más. Ahí Ah, está, ya, en esta de aquí, claro. ya, Como ya, que lo que pasa es que falta un todavía no dato llegamos ahí, ahí, ¿no? ya, no es que falten datos, Pero ahí sé, una tablita que sí, encontré yo, correcto, profe, significa análisis indicator controller. Hay una tabla que yo mandé en el grupo del WhatsApp ahora recién, Sí, donde sí, sale toda la pero combinación de las letras. eso, análisis, indicador y controlador, ¿pero de qué? sí, ¿Pero Claro. de qué? es controlador, indicador de análisis. Ya, lo que pasa es que como la nomenclatura está en inglés, sería algo así como Analysis Indicator Control, Claro, ¿ya? Controlador, indicador de análisis. Y el lazo, en este caso, 220, ¿ya? Sí, pero no Acuérdense que ese especifica es el lazo. qué variable, si es, no sé, si es flujo, de temperatura, no dice nada. No, porque aquí le están pidiendo solamente identificar, ¿ya? Identificar. Y de acuerdo a la indicación, ¿cierto? O a la nomenclatura, no es más que un controlador indicador de análisis, ¿ya? O sea, podríamos deducir que es un instrumento que analiza, ¿cierto? Ciertas variables. Nada más, Claro. nada más. Controla, indica o indicador de un análisis. Ahora, ¿qué análisis? ¿Qué control? Puede ser Dale, no, pH. no sabemos. Sí, no hay problema. Voy a tratar de enviárselo, porque cada vez que uno intenta subir algo aquí al ¿cuál es el WhatsApp de ustedes? Que tengo tanto WhatsApp por ahí. Si pueden enviar una indicación ahí o un hola al WhatsApp para poder saber, para poder enviárselo. es uno que dice control automático on-off, no sé si... no sé. No sé, me parece que sí. Sí tengo que estar por ahí. ¿Ya? En el listado uno se deberán listar solo medidores o también las válvulas. Ya, todo. ¿Ya? Si nosotros nos vamos acá arriba, ¿ya? Aquí, porque aquí dice el símbolo del instrumento, ¿ya? El símbolo es eso, ¿cierto? El que nosotros Profe, estamos profe, analizando, profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Podría ¿sí? subir un poquito? Porque en el enunciado, yo creo que por eso que pregunta el compañero. Fíjese en el enunciado que dice los instrumentos de medición. Sí, correcto. Entonces, cuando hablamos de medición, entendería que no son los de control, no son los de transmisión, son solo los de medición. ¿O estoy interpretando mal? O sea, ustedes son los dueños de colocar, y vuelvo a ¿Esta insistir, prueba ya la habían ¿ya? hecho antes? Sí, Ah, ya, sí. ya. Años anteriores, Ahí quedó sí, claro. Ahí me quedó claro. sí, Ya. sí, Entonces todo. sí. ¿Ya? Eh,
lo que aparece aquí, ¿ya? Si aquí aparecen todos estos, ¿ya? Tenemos que identificarlos, ¿ya? No podemos basarnos solamente en lo que es un instrumento, ¿ya? Porque la variable de medida, ¿ya? De cualquiera de esos, ¿ya? Si es F, es flujo caudal, ¿ya? La T va a ser de temperatura, ¿ya? La P de presión, ¿cierto? La Z de posición y la L de nivel, ¿ya? Ahora, lo que va a cambiar es el lazo, ¿ya? Sí, correcto. Exactamente. Nivel de temperatura, lazo 213, ¿ya? Profe, Pero pero como les... no será ahí transmisor de nivel, porque el nivel de temperatura no es como instrumento, no. Debe ser level transmitter. Sí, correcto. Ah, que ustedes están viendo las de abajo. Sí, sí, es que déjenme ver cuál es esa. Ah, la LT, déjenme ver dónde está. Ahí está, la LT. Ya, la LT dice que la variable de medida, nivel, po, ¿ya? Y es un transmisor de nivel, ¿ya? Y la conexión, o el tipo de conexión, eléctrica, po, ¿ya? Fíjense que aquí, en la uno y la 2 no le están preguntando por el lazo por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Solamente le están preguntando por el símbolo, la identificación del símbolo, ¿ya? La variable de medida, ¿ya? ¿Cuál es la variable de medida? El flujo, caudal, temperatura, presión, posición, ¿ya? Y después les preguntan cuál es la función, ¿ya? Por ejemplo, el FT210 es un transmisor de flujo, ¿ya? La descripción es así, ¿ya? Transmite flujo. Y el tipo de conexión eléctrica, tal como aparece aquí, ¿ya? Fíjense, el símbolo. Ahora, FT, sí, FT. Que aquí está, FT. Ya, FT 210. Fíjense eso de ahí, ¿ya? Por lo tanto, si a mí me ponen este ejemplo de aquí, ¿ya? Yo tengo que asumir todo lo que está acá, ¿ya? Todo esto que está acá, eso que está ahí, ese. Porque esta, por ejemplo, no tiene identificación, ¿ven? Este no tiene identificación, este no tiene identificación, ese tampoco, pero todo el resto sí. Tiene identificación, tiene identificación, ¿ya? Imagínense que yo no la coloque eh, y resulta que me van a pedir sí o sí, acá, miren, reconoce la totalidad de los elementos de un problema. Y aquí ya no estamos hablando de instrumentos. Ojo, ¿ya? Por eso, ustedes ciñanse y hagan lo que dice la rúbrica. No importa que ustedes piensen que hay 6 instrumentos, pero si no reconocen la totalidad de los elementos de ese ejercicio que está ahí, créanme que los van a evaluar mal. ¿Ya? Reconoce solo algunos elementos del problema, después reconoce parte, reconoce todos los elementos de un problema, ¿cierto? A ver,
Ya, ahora sí les queda claro. Ya, perfecto. Ya, sí. A veces nos da vuelta y nos da vuelta, pero hay que leer y volver a leer, ¿ya? Volver a repetirnos así. Es la única forma, ¿ya? Porque después dice, determina la funcionalidad del sistema de control. Reconoce la totalidad de los elementos. Y vuelvo a recalcar, totalidad de los elementos de un problema, ¿ya? Si usted no reconoce la totalidad de los elementos que le están dando, que son estos, todos estos que están aquí, y es más, fíjense, déjeme, ahí. Es cosa de que los contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 15 elementos aquí que nosotros tenemos que reconocer. Si no somos capaces de reconocer, porque pensamos que no eran instrumentos, en la rúbrica, ahí nos cocinamos. Y ahí ya estamos mal. Ahí vamos a empezar a bajar, bajar el puntito y los puntajes. Sí, sí, ningún problema. Sí, envíeme un mensaje al que no, a ver, al WhatsApp. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba. ah, Relevantes son las instituciones. Tutoría, Fluisim, algo así habían puesto, profe. Y a la ciudadanía Creo que pueden enviar algún mensaje a alguien por ahí, porque no lo encuentro. el Ahí le sistema mandaron uno, profe. de lo público ante el silencio del fiscal nacional. Ya, a ver. Dice tutoría, Fluisim, códices, Ah, física, etcétera, etcétera, etcétera. ya, ok, aquí está. Este grupo, profe, ya, ok, vale. Ya, vale. Ya, se lo envío a ese entonces. Eso me parece, ya. Excelente. Ya, aquí los tengo entonces. Profe, en ese Se mismo lo- grupo mandé yo una tablita, échale una miradita, salen todas las combinaciones de las letras y lo que Sí, significan. aquí no está ahí. Análisis, Sale, productividad. Sí, es la misma que está acá. sale la misma, ya no la había Sí, visto. Ya. FC, sí, Y sale rato toda la combinación controlador, de las controlador. letras que hay. Sí, resultaron heridas. sí. Elemento, transmisor, indicador, indicador controlador. Perfecto. Sí, ya, eso, ya. Excelente. Excelentísimo. ¿Ya? Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, ¿ya? Eh, tenemos 15 elementos que tenemos que reconocer, ¿ya? Por lo menos en esta parte, ¿ya? Ya estamos aquí. Entonces aquí ya nos dan algunas definiciones, ¿cierto? Que no vienen al caso en todo caso. Bueno, en realidad sí debiéramos conocerlas, ¿ya? Pero aquí ya, de ver que estábamos viendo este equipo, ¿ya? Entonces, aquí muestra un poco las designaciones, ¿cierto? Da una descripción,
¿ya? Y aquí nos da una pequeña, un pequeño ejemplo, ¿ya? Fíjense aquí, en esto de aquí, ¿ya? Fíjense que esto que está aquí, este circulito que está aquí, ¿cierto? No está describiendo, ¿ya? A la válvula en sí, está describiendo lo que hace la válvula, ¿ya? Que es una válvula de nivel, ¿ya? Y la C es de control de nivel, o level control, ¿cierto? Transmisor de nivel, ¿ya? Entonces, sí o sí, tenemos que identificarlos todos, ¿ya? Bueno, aquí hay otro ejemplito, ¿cierto? Ah, y un poquito más arriba estaba lo de la señal neumática que comentó un compañero un poquito hace un rato. Ahí. Ah, no, más abajo, más abajo. Ahí, ahí. No, antes. No, la PTT anterior, profe, la anterior. En la página anterior, la 17. En la 17. En esta misma. Ahí. Ahí. Señal neumática, la que tiene dos ¿Ve? rayitas. Ah, esta de aquí, sí. Ahí, Claro, porque en la sí. prueba la válvula tiene como un loop ahí con esas dos rayitas. Correcto, sí. Sí. Que está aquí, esa de ahí. Ahí, esa que aparece ahí. Ahí. Esa de ahí. Esa de ahí. Y esa de ahí también. Que Eso son mismo, ¿eh? tres. Sí. Había que verlo Son con tres. lupa. Sí, sí. Hay que verla con lupa, exactamente. Hay que verla con lupa. ¿Ya? Porque la eléctrica tiene tres rayitas. O puentea como está ahí, pues, O, profe. claro, o discontinua como está ahí, claro. Continua, Claro. puentea. Aquí, esa de ahí. O bien también podría tener la combinación de ambas. Pues sí, podría ser una válvula que funcione a través de una electroválvula o por accionamiento neumático. También se podría hacer. Es que parece que ese es el caso, profe, que se acciona Sí, eléctricamente, eh, tiene una válvula neumática que se acciona eléctricamente y ese sistema neumático acciona la válvula que está ahí dibujada. correcto. Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Sí, porque por definición la TV 211A y 211B, ¿cierto? La variable de medida es la temperatura, ¿cierto? La función es controlar temperatura de una de esas, que es la A, y el tipo de conexión es eléctrica. La TV211B, también la variable de medida es temperatura, pero la función de la válvula de temperatura controla el flujo de agua caliente, ¿ya? Y el tipo de conexión de esta es eléctrica o electroneumática, ¿ya? Bueno, aquí no hay, Sí. son, 7B, profe, significa control, temperatura control valve. sí, Eh, sí, que como todos los símbolos están en inglés, entonces tenemos que hacer la traducción. Bueno, de hecho, todas las normas aquí son americanas casi, por eso todas vienen los manuales en inglés, ¿ya? Fíjense en lo que aparece ahí, miren, eso que está ahí. También está en las válvulas que aparecen en el diagrama, ¿ya? Pero nosotros no nos están pidiendo identificar eso, sino que nos están pidiendo identificar eh, la nomenclatura, ¿ya? ¿Ven? Aquí aparece de nuevo, ahí ven.
Ahí están los terminales. Fuentes de alimentación. Pero eso no aparece ninguno de estos que está acá. El rango de operación, el punto de seteo, las acciones de control. ¿No? Prácticamente nos interesa prácticamente identificar más que nada. Así que, bueno, aquí hay algunos símbolos, ¿ven? Bomba centrífuga, que es lo que aparece ahí, pero no está identificada, po, ¿ya? Tenemos la bomba centrífuga, ¿cierto? Tenemos una bomba vertical y varios símbolos más que aparecen ahí. Bien. Bueno, y aquí ya hay un ejemplo un poquito más detallado, ¿cierto? De un sistemita ahí. Y miren lo que aparece aquí, se parece algo al... Miren, Si son las mismas válvulas, parece, profe, ¿no? miren lo que aparece ahí. ¿Qué les parece? No lo digo yo. Está buena, profe, está buena esa. ¿Qué les parece? Buen ejemplo, profe, un ejemplo, pero Ahí buenísimo estaba la ese. ¿Ah? AIC. Sí, Acabo de ver la AIC ¿Ah? ahí. ahí un ¿Qué ejemplo les buenísimo, parece? profe. Entonces, con eso Está es hecho, imposible que está se hecho. saquen mala nota, po. Es imposible, ¿ya? Entonces, siempre guíense, ya, siempre guíense por lo que dice la rúbrica. Yo sé que a veces tratamos de eh, interpretar o tratar de interpretar, ¿ya? Pero en ese, en ese interpretar, ¿ya? A veces cometemos algunos pequeñitos errores, ¿ya? Por lo tanto, a veces es mejor hacer la descripción más detallada, colocarlo, ¿ya? Y así nos aseguramos, ¿ya? Y recuerden, siempre lean la rúbrica, ¿ya? Cuando ustedes lean la rúbrica, es lo que les van a evaluar. Ahora, si no le evalúan por la rúbrica, ya estamos mal, ¿ya? Tienen que evaluarle por lo que dice la rúbrica. A no ser que ustedes lleguen a un consenso, ¿ya? Y les evalúen otra cosa. Porque ahora en la rúbrica, por ejemplo, eh, a ver, envíenme, les voy a dejar, ya, ese es, ya, ese es mi número, ya. Si alguien no está en el grupo, ya, uno de los que no está puede solicitarlo ahí, ya, puede solicitarlo ahí, o algún compañero de buen corazón que lo pueda transmitir, ya. Así que espero que les haya quedado claro, ya. Espero que les haya quedado claro eh, la información, pues, ya. Si al final todos queremos llegar al final, terminar bien, ya. Así que no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, ya.
porque claramente ya tenemos parte de lo que es la aplicación, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto? Lo que son las letritas, qué significa cada una de ellas, ¿cierto? Las combinaciones de letras típicas, que yo aquí no las veo mucho, ¿ya? No las veo mucho, pero ustedes las pueden ver, ¿ya? Este archivo también se los puedo enviar, ¿ya? Alimentación de aire, alimentación eléctrica, alimentación con gas, ¿ya? Y los símbolos, que son los que nos interesan aquí, eh, ver, ¿ya? Las nomenclaturas nuevamente, ¿ya? Y aquí tenemos algunos pequeños ejemplos, ¿ya? Que eso es prácticamente el último. Esta tiene 31 paginitas, pero la original ya es un poquito más larga y tiene 128. Está aquí, ¿ya? No vamos a leer los propósitos, ¿ya? Las aplicaciones, los diagramas, ¿cierto? Aquí hay que ir más abajito aquí. Aquí, donde están los diagramas, esquemas, que esta también les puede servir para que puedan identificar ahí con algunos simbolitos. Bueno, que aquí aparece una cantidad de símbolos, ¿ya? Lógica binaria, ¿ya? Todo esto está basado en ISA, el poder identificar ahí algunas características, ciertas combinaciones. Pero yo ya les quedó más o menos claro, ¿ya? La identificación, ahí tenemos una de identificaciones, ¿ya? Y símbolos y más símbolos, hasta llegar al final, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Alguna duda dudosa? Sí, sí, se lo envío al WhatsApp, no hay problema. Ahí para que ustedes puedan trabajar y ir, ¿ya? Acuérdense que es un informe, tienen que hacerle una pequeña introducción, una pequeña, eh, un pequeño desarrollo, ¿ya? Y una pequeña conclusión. Pues ahora el material de la bibliografía, ahí ustedes tendrán que colocar ahí de dónde obtuvieron la información, ¿ya? Chat GPT Valga puede la ser. redundancia. Por supuesto, y pueden colocar las tutorías que se hacen, el material que se entrega, IP, todo sirve porque al final es un apoyo, al final es un apoyo y es parte de lo que es eh, la clase, sí. Cuando uno busca información en particular, aparece, ¿ya? Así que eso, pues, no sé si tendrán alguna otra duda, pregunta, ¿ya? Y no le sacamos nada con dar más vueltas aquí al asunto, sí. Ya estamos claritos, ya sabemos qué es qué, para qué sirven, ¿cierto?
Y ya tenemos identificado lo que son los instrumentos o los tags del instrumento. Sí, 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 sin un problema. Se los voy a enviar al WhatsApp. Y a los que no, y a los que no estén, me parece que aquí le están enviando un link para que se puedan registrar. Aprovechen de registrarse, así lo tienen todos. ¿Ya? En todo caso, les dejé mi número ahí para poder, si es que alguien no lo tuviese, este material y puedan descargarlo. ¿Ya? Bueno, y así yo creo que ya nos estaríamos viendo la próxima semana, pues el día viernes. Y el próximo Profe, hay que viernes ya yo anotarse creo que en el estaríamos. chat con el nombre y todo eso, ¿no? Como la No es lista. necesario porque no es necesario porque con el correo ustedes ya quedan registrados. De hecho, la grabación debiesen enviársela al correo. La grabación debiesen enviársela al correo. ¿Ya? Así que en un ratito más les envío el material, el PPT y la norma ISA, ¿ya? Que es la que aparece acá. Sí. Muchas gracias, profe. Ya, Muchas aprovechen de gracias. descansar. Muy Ya, amable, Aprovechen de profe, muy descansar. amable. Excelente clase. Ya. Gracias a gracias. ustedes. Aprovechen de descansar, de Y avanzar en la evaluación. eso. Descansaremos haciendo el informe. Eso. Exactamente. Relajadamente, oye, una pequeña introducción, un desarrollo ahí, ¿ya? Y una conclusión bien concluida. Una buena engrupida. Exacto. Gracias, profe. Buenas noches. Ya, buenas noches, que estén bien. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias por todo. Muy buenas noches. Igual ustedes que tengan un buen fin de semana. Aprovechen de descansar. Eso, el gatito, sí. Por ahí anda jugando el gatito. No, no, la gatita, porque son dos. Una blanquita que es la luna y la amarillita que es la Lucy. Por ahí andan jugando estas chiquillas. Las regalonas. Buen descanso, profesor. Igual a ustedes, Enrique, que esté bien.